30 minutos, es el 28 de junio, viernes. Ayer hubo un feliz encuentro de la Procuradora General Miriam Germán con medios de comunicación, con periodistas. Un encuentro bastante amplio, una convocatoria amplia en el Hotel El Embajador. La Procuradora allí leyó un texto. Ella dijo, no es una rueda, yo quería juntarme con ustedes, y quiso organizar las ideas y hablar de lo que ella ha hecho. Ella defiende los acuerdos que ha hecho el Ministerio Público. Ella ratifica una serie de concepciones que tiene sobre el respeto a la Constitución, las leyes, sobre prisión preventiva, sobre las investigaciones, ese principio de oportunidad, en fin. Y luego dijo que podían hacerse todo tipo de preguntas. Le dijeron que se fuera de récord y ella dijo, no hay problemas. Se convirtió, claro, en una rueda de prensa porque todos comenzamos a preguntar. Fue importante, en esto ella no lo evadió, aunque tenía mucho cuidado, se le notaba en ocasiones buscar las palabras, escoger las palabras precisas en sus respuestas. Ella defiende los acuerdos que ha hecho el Ministerio Público y dice que se realizan en muchas partes del mundo, que son muy importantes, que las oficinas de abogados lo han, no recuerdo cuánto era que decía el comunicado, 50, algo así, oficina de abogados, aunque ya no dijo el número ahí, pero que si ella fuese abogada de la defensa de esos imputados, ella apoyara los acuerdos, porque el abogado se debe a su cliente. Eso lo decía ella, y esa es la realidad. A veces hay abogados que se colocan por encima del cliente y unas estrellas, una maravilla de casos en los medios de comunicación, pero se fuñe el cliente, el que está pagando. Eso lo hemos visto en muchos casos que no voy a citar en este momento. Ella establecía eso. Otra cosa. Ella presentó unas disculpas sin que utilizara este término que yo asumo, con relación al conflictivo comunicado que desató reacciones entre nosotros, los periodistas y comunicadores. Ese comunicado donde advierte, dice que hay gente que se escuda detrás del micrófono y advierte sobre medidas cautelares con relación a comportamientos que se asuman para obstruir procesos, y que según ese documento se hacía utilizando dinero ilícito. Cuando se plantea este tema, ella dice, bueno, hubo demasiado ira en el comunicado. Trató repito, de cuidar las palabras y expresó que alguien le decía, si usted quiere expresar algo con relación a esto que ha motivado un conflicto con los medios de comunicación, si quiere aclarar, ya dijo, bueno, ya eso se aclaró y se presentó un documento a petición del listín diario. En ese documento se ratificaba y aprovechó, ella lo ratificó, sus relaciones con los medios desde hace muchos años, que tiene el respeto de los medios y que respeta a los medios de comunicación, aunque se dan las situaciones de siempre. Dice que ella respeta eso. Y que le molesta, el término que ella utilizó, ahora no lo recuerdo, pero fue mucho más importante que molestarle. Cuando se entera por los medios de comunicación de cosas del Ministerio Público, de las odiosas filtraciones que se dan. Incomoda. ¿Perdón? Le incomoda. No, era como que le causa una irritación mayor. Cuando ve cosas del Ministerio Público en los medios de comunicación.
que no debe ser. Hubo una parte un poquito más incómoda cuando se le dice, bueno, pero hay situaciones que se están dando. Usted acaba de una suerte de presentar excusas por el primer documento y sin embargo se siguen dando. Yo le planteaba lo relativo a la prisión preventiva, al cese de la prisión, el fin de la prisión preventiva, y que aún así se cambiaba por otra prisión que es la domiciliaria. Y en esa parte ella me decía y nos decía que ella no es un truquillo, que ella no impone criterio, que hay partes operativas en la Procuraduría General de la República y que ella no se inmiscuye en ese trabajo particular. Luego, un poco más adelante, ella invitó a Mirna Ortiz, que es la responsable de litigación de la Procuraduría. La joven que vemos con lente, muy activa, muy capaz. Y Mirna, que es del Departamento de Persecución de la Corrupción, del antiguo de Preco. Coordinaba la escuela del Ministerio Público. Muy capaz. Muy preparada. Sí, muy preparada. Ella entonces daba el punto de vista del trabajo, de lo que están haciendo. Ella dijo, están los acuerdos, están refrendados, y es importante y se dan en todas partes. Bueno, a ella se le planteó el hecho de que hay personas que colaboran pero que no están imputadas y que en casos que se ven a nivel mundial, las personas tienen una pena menor pero que son imputadas y deciden condenar. Ella dijo, mira, no es cierto que eso ocurra, que eso siempre sea así. Y puso casos, porque ahí se citaron como ejemplos, de los Estados Unidos. Ellos, mira, hay muchísimos casos en los Estados Unidos que se da protección, no son imputados, y por el contrario se les da protección. Tienen esa figura que utilizan en los Estados Unidos esta gente que lo sacan de circulación, lo llevan a otro lugar, la protección de testigo, algo así. Protección de testigo. Y dice, mira, protección de testigo, se le saca de su localidad y se le protege para siempre, incluso el Estado los mantiene por siempre y protege a su familia por siempre. Ella daba ese ejemplo, dice que en ocasiones sí, pero en otras no. Y Miriam Germán ponía ejemplos en ese sentido y defendía que para pescar al tiburón, en algunos peces se dejan ir, porque hay una situación mayor en ese sentido. Y Mirna Ortiz hizo explicaciones interesantes porque ella es la que litiga y... ¿Tenía nombre el tiburón? Ellos lo dejaron ahí porque no, en ese contexto no se quería ir a casos específicos. Esa es una parte. Otra, ella dijo que se encontró, ya en términos cuando se hablaba un poquito más personal, que a requerimiento de algunos de los invitados, que dijo, caramba, buscando papeles, uno encontrarse con fotos de ella espiándola en la librería Cuesta, desde el segundo nivel haciéndole fotos, y refería a aquella odiosa situación. Ella no lo citó de lo que hizo Jean Alain en el Consejo de la Magistratura, todas esas barbaridades. Entonces, que hablaron de los paquetes peligrosos, sospechosos, de los paquetes sospechosos. Y estaban esas fotos, y los paquetes sospechosos no eran más que libros que ella siempre ha enviado y sigue enviando a sus amigos, y que tiene esa relación con amigos. Y en ese ámbito ya más personal, me dice, óyeme, poco como que la ha salvado los libros, la música, la música y la relación de amistades. A propósito de lo que refería Pablo hace un ratito. En otros elementos de discusión, ella decía que prefiere que la designación del procurador no sea del presidente de la República, aunque ahí mismo anotó, parece que adelantándose a cualquier manipulación, de que no tiene una queja del presidente, que nunca
y lo repitió, nunca le ha llamado o le ha insinuado, pero ella entiende, ella preferiría como Miriam Germán que podría ser una designación, que no fuera el Ejecutivo, pero podría ser una designación cuando se examinaron situaciones del Consejo de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura, que designa a los jueces de la Suprema, los del Tribunal Constitucional, etcétera. Y bueno, en la parte personal ella le dolió mucho cuando alguien le pedía como una reflexión de aquello que vivió. Ella lo decía con mucho dolor porque implicó a su hijo. Ese sin indagar, sin percatarse, lo trae al escenario y todas esas cosas que aquel inolvidable día en el Consejo de la Magistratura se dio, de ese expediente que saca Jean Alain y toda la porquería que dijo, todas esas cosas. El término porquería es mío. Y él dice que le dolió mucho porque ella tiene una relación con ese ser que es su hijo muy, muy, muy especial. Claro. Incluso cuando se le pregunta sobre el cargo, ella dijo que ya lo aclaró y que sería el 16 de agosto. Cuando se le preguntó que se aceptaría otro cargo, ella dijo que no lo descarta y ahí en la conversación salió a relucir el exterior. Y ella dijo, bueno, podría ser o debería ser un país a partir de las atenciones que puedan resultar con mi hijo. O sea, no lo descarta, pero lo sujeta a un país donde se pueda ventilar eso. Y por esa relación. En otra parte, un poco los periodistas siempre andamos buscando cosas de lo que se ha planteado en los medios de comunicación, de las diferentes cabezas en el Ministerio Público. Es la procuradora, pero dijo que no impone sus criterios, que hay muchos temas que se discuten ampliamente, pero que respeta el trabajo de las áreas. Eso se llevaba y se traía, porque son inquietudes, y lo importante del encuentro de ayer es que todo el mundo hizo las preguntas que entendía y se trató de ventilar todas esas diferencias que ha habido, incomprensiones o comportamientos no tan abiertos del Ministerio Público, de Procuraduría, porque Miriam Germán no da las entrevistas y Jenny no va tampoco. Ellos de alguna manera explican que los fiscales no son para estar en esas cosas, y sobre todo cuando ha habido casos tan duros, tan fuertes, que han mantenido a Procuraduría, si no enfrentado con los medios de comunicación, al menos en algunas tensiones y en un escrutinio permanente. Cuando se le planteó lo referente a funcionarios de este gobierno, ella, también cuidando las palabras, decía, mira, cito los casos de legisladores, y que hay personas que sí han sido sometidas. Y lo refería a las partes operativas. Dice, sí, se han dado los casos, no incluyó individualidades, para que no se tomaran, tuvo ese cuidado, pero dice que sí, esa es una situación también que hay que se discutió un poco con la procuradora, porque son muchos los funcionarios destituidos o renunciantes, o que los han renunciado, que no han ido a los tribunales de la República. Y esa es una situación también en discusión permanente. Y hay otros elementos que no recuerdo, pero ya un poquito más adelante en la discusión con mis compañeros los podría citar. Pero básicamente eran esas cosas de ella estar abierta a los medios, porque decía que lo debía y realmente lo debía, y que allí se hicieran las preguntas. Fue muy amplio. O sea, no es porque en el pasado, y también se ha cuestionado en el presente, que las filtraciones tengan sus periodistas, sus sectores predilectos, favoritos.
Y sí, hay esas cosas. Hay de eso. Pero esto era bastante amplio, ahí estaban, bueno, casi todos los medios de comunicación, de radio, de televisión, de programas. Había muchos colegas de programas de RCC Media y de los canales de televisión, de casi todos los matutinos. Y repito, se hicieron todas las preguntas, incluso personas y programas en los que ha habido alguna tensión con el Ministerio Público estaban ahí. Hicieron las preguntas que quisieron y la procuradora respondió todas las preguntas, algunas con algunos elementos hasta un poquito filosóficos, hasta poéticos, y decía, bueno, eso lo dejo ahí, pero respondió todas las preguntas que se hicieron en este amplio encuentro, repito. Te concluyo. Respecto de ese tema, yo hice un cálculo muy, muy empírico, sin observación, de el día, por ejemplo, al otro día de haberse producido el comunicado el lunes, y en RCC Media, el canal de RCC Media, más o menos 13 comentarios de analistas, comentaristas de las plataformas respecto de ese comunicado, reaccionando, por supuesto, de manera adversa a lo que había planteado el Ministerio Público, y eso a nosotros nos da más o menos un indicador que tiene que ver con el tema de imagen. Y me preguntaba, como aquella vez utilicé una figura, ¿cuándo fue que nos sentamos de espaldas? Porque aunque la prensa y los diferentes sectores no estamos para ser compinches, y eso es algo que desde el día 1 nos enseñan en la universidad. Sin embargo, cuando se trata de el fortalecimiento institucional y de defensa de la democracia, pues por supuesto ahí ha estado también el resultado de ese apoyo de la prensa. Y se reaccionó así, y doy contexto en función de una denuncia que ya había hecho un compañero de la plataforma de Sol, específicamente Julio Martínez Pozo, y del comunicado que se produce a partir de ahí con calificativos, descalificativos, y bueno, y ya lo ha dicho también la magistrada Germán. Eso me ha preocupado mucho, porque independientemente de eso que ya usted ha dicho y que repetirlo sería una obviedad, claro que sí, que se ha visto cuando a alguien en especial se le ha pasado una información. Porque aquí, independientemente de que somos demasiados medios de comunicación, seguimos siendo tres gatos. Es un país pequeño. Y se evidencia inmediatamente cualquier conducta de un sector o de una institución. También me preguntaba por qué eso sí, de hecho, los que habíamos estado sentados al lado, pero no por una complicidad, sino de respaldando una institución que quería hacer algo bien, ¿por qué se repitió esta práctica que fue totalmente dañina en el pasado y que sería dañina a futuro también? Lo otro, yo entiendo, y me lo he preguntado mucho, entiendo que hay personas que incluso se identifican como miembros de la prensa que no lo son, que dicen que son analistas y no lo son, y que tienen pronunciamientos y que bueno, pero yo me pregunto, pero ¿por qué? Si hemos vivido los momentos más difíciles de la democracia y hemos entendido cómo tenemos que comportarnos todos, ¿por qué también con tanta emoción para tomar una palabra que pudo haber circulado en el día de ayer? A otras actividades fui invitada, pero un tema de compromiso no pude. Ayer no, Cristian ya había dicho que estaba pautada esta actividad. A mí me duele por el lado de un trabajo que se ha hecho que puede ser muy afectado por la finalización, la conclusión de cómo nosotros nos enfrentamos o cómo ellos entienden que deben enfrentarse a la prensa y a sus representantes, y sobre todo a los que hacemos análisis y opinión. Creo que ha sido lamentablemente una postura muy errática y que lamentablemente no juega a favor de evidenciar y destacar la buena labor que allí se ha hecho.
No sé cuándo fue que nos sentamos de espalda. Salió a relucir. También, y yo se lo señalaba a la procuradora, porque ustedes me han escuchado decir muchas veces que los jueces son los mayores responsables, porque los jueces son garantes de derecho. Procuradores acusan, están obligados a la objetividad de la investigación, eso sí, pero son acusadores, y eso se lo planteamos al presidente de la Suprema cuando vino a entrevista este programa. Entonces ella hacía esa referencia, decía, recuerden que nosotros acusamos, el juez puede decir que no, el juez decide, uno plantea, porque en la introducción, cuando me pidieron que hiciera algo, una introducción larga, para que ella pudiera ir comiendo, yo le hacía referencia a eso, a que yo entendía que eran jueces, pero que la Procuraduría insistía en la prisión preventiva, y le citaba esto que yo he dicho aquí de aquel muchacho en Santo Domingo Este, que agredió a una jovencita y vino un fiscal y pidió 3 meses de prisión, y el juez lo concedió, una barbaridad de los dos. Entonces ella decía, mira, el juez, y ella tiene aval, y yo se lo señalaba, porque ella de jueza muchas veces fue contra el Ministerio Público, y eso le costó la desconsideración, o parte de eso. Cosechó negativamente esto. Podían ser narcotraficantes, podían ser lo que sea, y ella daba su decisión, y el juez se debe a eso. Claro, eso no quita la absoluta responsabilidad al Ministerio Público, que repito, obligado a la objetividad, y esa obligatoriedad a la objetividad es que si hay elementos que benefician al investigado, tiene que estar sobre la mesa, y tiene que el Ministerio Público está obligado a hacer uso de eso, no a guardarlo, no a tirarle la vaina al juez. No encuentro nada, pero allá va. Y lo que hace es violar derechos de las personas, porque ella, y qué bueno, citó a César Pina, dice, mi amigo César Pina Torillo, el ex consultor del Poder Ejecutivo, decía que la presunción de inocencia es, ¿cómo fue el término? Es algo concreto, ¿no? O sea, es más allá de, es un derecho, es presunción, ¿verdad? Garantizada por la Constitución. Pero es algo concreto establecido, hay que derribarlo eso. Se plantea como presunción, pero eso existe. Sí. O sea, yo soy inocente. Hasta que se demuestre lo contrario. Pero demuéstralo objetivamente, levantando una investigación, sujetándote al Ministerio Público, a las limitaciones que te establece la ley, y a la obligatoriedad de la objetividad de investigación. Si el video, yo lo citaba ayer, dice que yo estaba en Santiago a esa hora, no me impute un jodido hecho en la capital dominicana a esa hora. Entonces, eso es importante, y ella lo citaba, pero vino la discusión y yo se lo cité, y le decía, magistrado, pero no prevalece o no ha prevalecido ese criterio, esa concepción suya, que no es por ser suya, que es la cabeza del Ministerio Público y pesa, es porque es la Constitución y las leyes al respecto las que establecen eso. Y también en la discusión de jueces y fiscales, le decía, es que hace mucho un criterio del pasado y que se ha hecho ahora son las famosas notas de prensa diciendo, vamos a pedir un año, el juez esto, y hay jueces que se asustan, y no lo justifico, y dicen, bueno, si el Ministerio Público es el vaquero de la película, es el que persigue, vitoreado por la prensa y los medios, entonces yo no voy a cargar con lo otro. Y ahí también le presenté lo que yo siempre he dicho aquí, que los medios tenemos un nivel de responsabilidad en eso, porque nosotros juzgamos, y desde los medios salen las críticas inmediatas a los jueces, y en ocasiones a los fiscales, pero más a los jueces, cuando despachan a alguien porque simplemente no deben estar presos, porque no hay la mínima situación para que estén presos. Entonces, en ese sentido, también fue importante el encuentro de ventilar esas
esos criterios, esas diferencias de visión y que no están alineadas totalmente, que es la crítica que se le puede hacer a ella en el Ministerio Público, que es único. Y ha habido esas situaciones que han provocado críticas y controversias muy importantes. Ella también favorece el Ministerio de Justicia. Y los criterios de que no hay que hacer una reforma constitucional para algunos elementos del Ministerio Público. Vamos a comerciales. Bueno, lamentablemente me tomé todo este tiempo, pero quería asumir un tema que es importante y ya claro. Iremos a los turnos después de los comerciales.